Es lo que me querés preguntar. ¿Vos no tenés la misma sensación? No, evidentemente yo tengo siempre otra percepción, no tengo la percepción de la víctima, no tengo la percepción de los familiares. Es decir, mi llegada, digamos, a esa temática es desde la investigación, desde la academia, de manera que necesariamente construyo otro punto de vista. Y no puedo sospechar, nunca me permito sospechar ni imaginarme cosas que puedan haber ocurrido allí, fuera de lo que pueden haber sido las evidencias que nosotros encontramos o los testimonios que nos acercaron algunos de las personas que querían colaborar. Pero en cuanto a esa idea del cementerio, de la probabilidad de que ese lugar esté lleno de cadáveres que no sabemos dónde están, me parece que se deriva, es parte de la continuidad del terrorismo. Es decir, el terrorismo de Estado también se transforma y se recrea a partir de nuestro trabajo. Es decir, nuestro trabajo mostró que digamos, el conocimiento, si querés, y la apertura hacia ese pasado era a partir de las excavaciones, pero alrededor de las excavaciones se generaba todo un espacio también de desconocimiento y de sospecha. De manera que yo creo que la continuidad del trabajo científico es la que va instruyendo un poco esa imaginación para despojarla de esa angustia y de ese temor de que todo el campo pueda ser un lugar que esté lleno de muertos. Yo creo que esa es una idea más cercana a la producción del terror que a la producción de la verdad, del conocimiento y de los datos acerca del pasado reciente. Justamente lo que nosotros aspiramos es a saber a dónde están los restos de los desaparecidos, a dónde están las tumbas clandestinas. Pero también aspiramos a que la gente entienda que esos resultados van a llegar a partir de una investigación, y que no es, digamos, lícito pensar que todo el lugar es un cementerio. Eso me parece que esa podría ser una idea muy grata, muy cara a los perpetradores. Ah, sí. Creo que sí. Ellos bromeaban también así con un sentido muy macabro con respecto al Batallón 14, acerca de la existencia de un lugar llamado Arlington, por referencia al famoso cementerio en Estados Unidos, que era un lugar lleno de árboles pero lleno de muertos. Yo creo que es una vieja idea del terror, del terrorismo de Estado, de los mecanismos que inducen el terror, paralizan y inhiben todos los mecanismos de conocimiento. Es decir, todo es miedo, todo es muerte, no hay ninguna posibilidad. Creo que nuestro trabajo iba en la dirección contraria, es decir, hay miedo y lo vamos a desmontar, vamos a mostrar cómo funciona, vamos a mostrar cómo quisieron que funcionara, cómo quieren que siga funcionando. Muchos quieren que siga funcionando, por eso no dicen dónde están los restos. Porque el trabajo de la excavación y de mostrar los restos es lo contrario de producir terror. Es decir, esos restos óseos no tienen que producir terror. Esos restos óseos son el conocimiento. Esos restos óseos que nosotros encontramos, como son encontrados en un contexto de producción de la verdad, de la justicia, de la memoria, estos restos humanos tienen que traer, yo no voy a decir ni paz ni tranquilidad, pero sí traen la respuesta que podemos dar, la respuesta que puede dar la sociedad toda. Esto es un trabajo colectivo, es decir, el trabajo de los antropólogos no es un trabajo profesional, liberal, individual, por la libre, ¿no? Es un trabajo colectivo, es decir, estamos ahí porque la sociedad nos llevó allí. Qué interesante cuando contabas la contrainteligencia desde ese mismo poder al que te mandata a investigar. Sí. Sí, naturalmente, porque hay que tener en cuenta además otra cosa. La contrainteligencia en sí no es algo malo, es decir, no es algo negativo. Es decir, que uno cuando escucha inteligencia, contrainteligencia, es decir, la contrainteligencia es un mecanismo de defensa que tienen los estados. Es decir, los estados tienen departamentos de inteligencia y de contrainteligencia, en todas partes del mundo. Es decir, es imposible tener, bueno, yo no estoy hablando de una hipótesis de guerra, pero quiero decir, en cualquier
situación en que el Estado, en cualquier situación en que el Estado tenga que protegerse, tiene que generar por un lado información y por otro lado contrainformación. Es decir, es una estrategia del mundo real. Esto no es los buenos contra los malos. Por eso me parece a mí que la contrainteligencia es uno de los mecanismos con los que nos tuvimos que enfrentar, pero que en este caso fue utilizado con fines de desviar información por la verdad de la búsqueda. Es decir, es un mecanismo que los militares tienen aceitado, que los militares conocen, que los militares practican, porque legalmente se practica la contrainteligencia. Solo que en este caso se puso al servicio del terrorismo de Estado, aún en democracia, de mantener el terrorismo de Estado. ¿Te molestaría volver a dar el ejemplo que diste en la visita de lo que fue ese dato de contrainteligencia? La contrainteligencia es algo que nosotros nos dimos el lujo de decir que creímos que estábamos en presencia de información que procedía de la contrainteligencia. Es decir, vamos a entendernos, la contrainteligencia son... hay profesionales en eso. Es decir, nosotros a lo sumo podríamos ser víctimas de esa contrainteligencia, pero nos dimos cuenta que evidentemente estaba operando, es decir, todo un canal de información que era especializado en dar información inexacta. Es decir, la información era siempre inexacta. Y siempre además, cuando esa información inexacta se presentaba, estábamos siguiendo una pista que finalmente, y luego de pasado el tiempo, resultó que era certera. Entonces, cuando volvíamos sobre la investigación, era que nos dábamos cuenta que habíamos estado en presencia de una información que probablemente viniera de fuentes de contrainformación. Fue el caso cuando estábamos a poco tiempo de encontrar los restos de Miranda, desde el Ministerio de Defensa, se comunica al Poder Ejecutivo que hay un dato preciso del 99% de que los restos de María Claudia García estaban en el 14. De manera que tuvimos que abandonar el trabajo que estábamos llevando a cabo en el 13 para ir al 14 y perder ahí casi un año trabajando. ¿La vez que le hicieron ir? ¿Un año? Sí, casi como 6 meses perdimos. Un tiempo muy largo, un tiempo muy grande. Perdimos tiempo y perdimos tiempo como mínimo, pero andás a ver las cosas que perdimos, de otras cosas que hubieran podido pasar, de gente que se hubiera acercado. Pero no movieron nada de acá. No. Ese no se tocó. No. En ese despiste para ir para No, otro lado, pero se retardó la llegada. Es decir, todo el tiempo la contrainformación desacelera los procesos. La contrainformación desacelera. Es decir, si vos te estás acercando, muchas veces la contrainformación cumple esa finalidad. Y eso es algo típicamente militar, porque eso hace ganar tiempo y vos movés tus fichas. Es decir, si a vos te sorprenden los con un resultado, entonces vos tenés que encajar ese golpe. Ahora, si vos enlenteces el proceso y te preparás para la respuesta, entonces ahí estás teniendo una estrategia militar. Y creo que eso lo vimos después. De eso nos fuimos dando cuenta después. Y la justicia tiene algunas distracciones también, como el caso del nylon ese que contabas de la cuerda. Sí, lo que pasa que también otra de las cosas que todos estos procesos son desparejos. Es decir, nosotros tratamos de perfeccionar mucho todos nuestros procedimientos arqueológicos, profesionales, científicos, etcétera, pero no iban acompasados ni compatibilizados con, por ejemplo, la justicia, con, por ejemplo, las investigaciones parlamentarias o hasta los periodistas. Es decir, trabajamos muy concentrados en nuestro métier, que era el de encontrar lugares probables para excavar, analizar la información e ir seleccionando esos lugares. Yo creo que la justicia, cuando se encontró frente a estos escenarios, se encontró frente a un escenario que nunca había estado. Nunca la justicia había encarado el escenario de un crimen que estuviera relacionado con las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado.
De manera que creo que eso también me parece que conmovió los esquemas habituales en los que los jueces se manejan. Yo recuerdo la sorpresa de los jueces y hasta de la propia policía cuando ingresaban en los lugares y tenían que intermediar todo su accionar con tipos que eran arqueólogos. ¿Viste? Tipos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Claro. Habitualmente es la policía quien genera una escena del crimen también, pero esta era una escena del crimen muy peculiar, era un crimen político, bueno, en el marco de una investigación, claro, pero en el marco de una investigación de derechos humanos, que además había el Poder Ejecutivo financiado a unos tipos que venían de la Facultad de Humanidades. Era un caso atípico. El forense, el juez lo primero que hizo, luego de estar un rato allí mirando, vio cómo trabajábamos, el juez se acercó a uno de los otros y lo agarró de un brazo y le dijo: ¿usted se anima a ser mi perito del juez? Es decir, ahí en el campo, ahí en el lugar. No tenía idea qué hacer. Yo creo que, claro, no sé si exactamente ni idea, pero se estaba queriendo hacer de la idea, es decir, ¿de dónde saco yo los recursos para encarar Pero no, quiero decir, o sea, los jueces, me imagino que lugares así donde aparecían restos esqueletizados enterrados en el fondo de una casa debe haber habido un montón, pero ya hay un procedimiento, o sea, va la policía, no sé cómo es, ellos saben, claro, pero distinto es cuando vos te encontrás eso adentro de un predio militar, además, adentro de un predio militar, rodeado de prensa y de prensa extranjera. Sí, y financiado por el gobierno. Financiado por el gobierno, familiares. Periodistas, políticos, cayó el presidente, yo qué sé, de repente un helicóptero, Tabaré Vázquez, o sea, claro, o sea, todas cosas Tan nuevo como para ustedes. Entonces el juez, o sea, dijo en ese momento: se anima a ser de mi perito. Entonces, o sea, ese me parece que es un poco el contexto para juzgar cómo es que desapareció la piola alrededor del cuello del enterramiento de Miranda, cómo es que se malogró el radio humano que apareció atrás del arco, cómo pasaron todas esas cosas. Y bueno, pasaron porque el Estado uruguayo no tenía previstos protocolos, para actuar en esos contextos, ni siquiera había tomado ejemplo de otras partes del mundo. Y además otra cosa, se buscó dar una respuesta. Creo que el Estado, también hay que decirlo, en 2005 fue la primera vez que se buscó dar una respuesta a esa demanda. Y se hizo de una manera imperfecta, porque se hizo de una manera rápida. Porque se buscó dar una respuesta tal vez para terminar con un tema, para cerrar un tema, para cerrarlo. Y yo creo que si el sistema político, por eso, si el sistema político tenía esa esperanza, los hechos demostraron otra cosa. Es decir, los hechos demostraron que se estaba abriendo un tema, que no se cerró y que probablemente no sé cuándo se va a cerrar. No se sabe cómo se va a cerrar. Es decir, el siglo XX ha sido el siglo de los genocidios. Los armenios siguen, ¿verdad? Los armenios, los judíos, los gitanos. Fue el siglo de los genocidios y los estados nacionales destruyendo a la oposición política. No estamos afuera de eso nosotros.